a veces en la indiferencia o el trabajo, pero en estos días siente en el corazón frecuentar los templos. Y no crea que por la cena, a lo mejor estaba mejor lo que dejaron en su casa. Pero les hace falta este tiempo de recogimiento espiritual y de acción de gracias para un Dios tan lleno de misericordia y tan fiel. Amén. Así como a ustedes, el Señor cuidó de mí todo el año. Y más a esta edad, que cuando no duele una parte, duele otra. Pero dice la Biblia que sus llagas son el precio de nuestra salud y de nuestro bienestar. Gracias al Señor por su grande misericordia. Amén, aleluya. Son muy poquitos los minutos que veo en ese reloj, si es que está bien. Quise poner a manera de un título o algo semejante a mi plática, el regreso a casa. Aunque quizá usted no ha estado lejos del hogar mucho tiempo, pero sí sabe lo que eso puede ser. Más si esa casa es una propiedad que se había perdido. Y de eso quiero hablar esta noche. ¿Ha terminado Dios de ordenar la tierra caótica? Por allá en el primer capítulo del Génesis. Contempla su obra y dice la Biblia que todo era bueno en gran manera. Imagínesela, lucía brillante, un suelo fértil que producía por doquiera una frondosa vegetación. En aquel huerto hermoso que narra la Escritura, corrían ríos cristalinos que como ligeras serpientes se arrastraban presurosas por doquier. El ambiente estaba saturado del trino de abundantes pajarillos que, luciendo vívidos y vistosos colores, surcaban el espacio, y un exquisito perfume floral invadía el ambiente. Era un lujo de casa. No hay ninguna en esta tierra conocida por el hombre que se asemeje siquiera un poquito en aquel caserón tan suntuoso. ¿Sabe? Allí en el oriente del Edén, ahí fue puesto el huerto, lleno de belleza, adornado por rojizos árboles y arreboles. Había frondosos y majestuosos árboles, fragantes y deliciosa profusión de perfumadas flores, con un matiz que no había nada que desear. Y de pronto, el creador de toda aquella belleza establece allí al primer hombre, apuesto, varonil, perfecto, sano. Dice la Biblia, hecho poco menor que los ángeles. No había en él defecto, y le dio una esposa igualmente bella que formó de su costilla. Ninguna de las otras cosas creadas había gozado de tal intimidad de Dios, a tal modo que el Espíritu mismo de Dios soplara sobre él al ser formado. No había nada que desear. Eran los amos del huerto, eran los dueños, los señores, los únicos propietarios. No tenían nada de qué quejarse. No conocían ni un sentimiento que los molestara. Ellos no sabían lo que era el miedo, la vergüenza, la preocupación, la tristeza. No conocían nada de eso.
Todo era felicidad y todo era alegría. Su naturaleza era una naturaleza moral y perfecta. No conocían el pecado, no sabían lo que era la tentación. Como si eso fuera poco, el Dios mismo se paseaba diariamente por el huerto. Y a su llamado salían ellos gozosos y alegres a echarse en su regazo, a gozar de aquella compañía santa, poderosa y perfecta. Siendo dueños de toda aquella belleza y de toda aquella grandeza, solo se le había vedado una sola cosa, nada más un árbol. De los dos majestuosos que había allí, nada más se les había prohibido comer del árbol del bien y del mal. Quizá la pareja preguntó, ¿por qué? ¿Por qué de ese árbol no? Porque el día que se atrevan a comer de él, ese día van a morir. No iban a caer muertos, pero los efectos de la muerte iban a empezar a efectuarse en ellos. Sus células, así como nosotros, perdemos diariamente células muertas. Ahí iba a empezar la muerte en ellos. Todo iba bien. Gozaban de esa casa, que no solo era la casa de ellos, era la casa de sus hijos, de su descendencia, de todos nosotros. Alguien me dijo, ¿a poco toda la raza humana cabía en ese huerto? No, estaba toda la tierra a su disposición. Pero el huerto tenía la puerta abierta para que todos nosotros, los hijos de aquella histórica pareja, pudiéramos entrar y salir como dueños y señores y sobre todo gozando de la presencia de Dios. Pero un día gris y desdichado, después del constante acoso de la astuta serpiente que anduvo tras Eva, proponiéndole comer del fruto y hablándole mal de Dios. ¿Cómo pueden creer ustedes que ese Dios sea sincero? Que porque les ha dado esta comodidad, ¿por qué no los deja comer del árbol? Porque nada más Él quiere ser Dios. Él sabe que comiendo ustedes de este árbol van a ser así como Él, conociéndolo todo, sabiéndolo todo, pudiéndolo todo. Llegó el triste día en que la convenció. Y dice la Biblia que aquella mujer vio que el fruto era codiciable, apetitoso, y lo tomó en su mano. Y una vez que lo hubo comido, corrió la eufórica mujer caída a ofrecerle el fruto también a su esposo. Lo instó, le suplicó, le rogó que comiera del fruto. Quizá le dijo, como se ha dicho, que le dijo aquella mala mujer a Sansón: entonces no me quieres, entonces no me crees, me estás tratando como gente que violó, que pecó, que al fin los dos, la pareja, comió del fruto prohibido. Los ángeles callaron. La creación se detuvo en su marcha. El universo tembló. Ellos no supieron la gravedad de sus actos. Pero cuando ellos pasaron el fruto prohibido por su garganta, los dueños y señores del huerto se vieron miserables y desnudos. Ya no eran los amos, ya no eran los dueños del lugar.
habían empeñado toda la raza humana, a todos nosotros. Sus instintos se habían vuelto locos y aquellos instintos que les fueron dados para la sobrevivencia ahora eran los asesinos que les darían la muerte. Y lo más trágico de esta historia es que el pecado es la maldita enfermedad hereditaria, que no hay un solo hombre en el mundo, uno solo aparte de Cristo, que no haya nacido esclavo de esta terrible situación y condenado al infierno. Cuando Dios se miró traicionado, clamó cual dice Isaías en su capítulo 1, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. De pronto su mirada se llenó de malicia y se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron. Aquella pareja que no conocía la vergüenza, porque no tenía nada por qué avergonzarse, se sintió avergonzada y llena de miedo. Qué horrible sentimiento es el miedo. Lo conocieron por primera vez. Y entre tanto que sufrían este cambio terrible en su ser, oyeron la voz de Dios en el huerto, que gritaba con dolor, Adán, ¿dónde estás? Y esa pareja, la que todos los días salía gozosa a su encuentro, ahora corre buscando un escondite. ¿Cómo mirar a Dios a la cara después de haberlo traicionado, después de haberle pagado tan mal? ¿Con qué cara? Una vez que los tuvo enfrente, ¿dónde estabas? Me escondí, porque me dio vergüenza, porque tuve miedo, porque estaba desnudo. Ve usted lo que es la condición del hombre cuando ha perdido su santidad, su pureza y sobre todo su comunión con Dios. Después de las sentencias, el Dios que los formó con amor, con ese mismo amor, les hizo vestido de pieles, los vistió, pero luego les enseñó la salida. No pueden estar aquí ni un día más. No esperaban semejante consecuencia. No estaban conscientes de la pérdida que acababan de sufrir. Quizá cayeron de rodillas y pegaron su frente en el suelo y prometieron arrepentirse y nunca más volver a faltarle. Pero cuando somos desleales con Dios, ¿cómo se nos va a encomendar un paraíso? Los echó fuera. Nuestros padres habían perdido la casa que era de ellos y que era de toda su descendencia. Usted puede verlos como perrillos sarnosos, los que eran dueños de toda aquella gloria. Van caminando en una tierra caliente por el sol, llena de espinos y cardos, a la nada, donde no había ni un árbol, ni una flor, ni un pajarillo, ni una sombra donde resguardarse. Cuando Dios los vio marchar con pasos temblorosos hacia un sufrimiento tan grande y tan prolongado, quizá como la madre que corre a su hija, que ha salido embarazada antes de tiempo, al menos en años viejos, que les decían te vas de la casa, pero que cuando ven que la hija se marcha, quisieran detenerla. Quizá hubo un momento en que Dios sintió decirles, regresen,
no puedo soportar el sufrimiento, les perdono, vuelvan a casa. Pero ¿qué Dios hubiera sido ese que tolera el pecado? Antes de perderse en el espacio, la pareja vuelve la mirada para ver por último su casa. Y quizá diciéndose uno al otro, a la mejor mañana, cuando Dios esté distraído, a lo mejor podemos volver y rogarle de nuevo. Pero sorpresa, cuando volvieron el rostro, había querubines resguardando la entrada. Había una espada que se meneaba como fuego para todos lados. Se había acabado la oportunidad para la raza humana. Había perdido toda aquella gloria y aquel compañerismo con Dios. Ahora viviríamos resentidos y esclavos de esta maldita enfermedad que se llama pecado. Y desde entonces, esta ha sido la situación. Alguna pluma inspirada ha dicho que el huerto permaneció ahí muchos años, que los niñitos de Adán lo miraban de lejos, mientras sus padres les decían, aquella que se ve tan hermosa donde a sus muros sobresalen los majestuosos árboles, esa era nuestra casa. Ahí vivíamos, en aquellos lujos, con un Dios que nos visitaba diariamente. Esa iba a ser la casa de ustedes, pero la empeñamos, la perdimos. Y desde entonces, mis amados, la raza humana, vamos por este desierto de dolor. Por eso nos enfermamos. Por eso las cárceles, las cantinas, los hospitales, los terremotos, todas las desgracias que hay en este mundo, todas las guerras, todos los desórdenes sexuales, todos los peores vicios, todos nuestros miedos, todo nuestro estrés, todas nuestras depresiones, todos nuestros dolores, fue por causa de aquella trágica pérdida. Pero en el devenir del tiempo, en el transcurso de los años, muchos de nosotros nos dimos cuenta que el Dios que corrió a nuestros padres y los maldijo y los entregó al infierno, ese Dios dio a su único Hijo para que tuviéramos derecho otra vez a volver en reconciliación con Él. Y ahora nos dice San Juan que nuestra casa, la casa que habíamos perdido, esa hermosa casa, pero ahora mucho más lujosa y más elegante, y se vi yo a la ciudad que descendía y oí una voz que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Está entendiendo, hermano? Otra vez. Y dice, y vi aquella ciudad brillante, llena de piedras preciosísimas. Todo su piso es de oro. Y dice, las puertas no se cerraban. Ya no hay querubines allí. Un día, Adán y Eva entrarán con sus hijos. Otra vez, dice la invitación, el que quiera recobrar esa casa, el que quiera entrar allí. Bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero. Esa casa es tuya, recóbrala. Vamos a entrar otra vez allí. Dice el apóstol, y vi yo allí el árbol de la vida para que comieran las naciones. Es nuestro árbol.
que vamos a recuperar otra vez. Y lo más maravilloso de todo, y verán su rostro, y Él vivirá en medio de ellos, y Él será su Dios. No habrá lágrimas, no habrá muerte, no habrá enfermedad, y el maldito diablo que se gozó con ver caída la pareja, la verá entrar otra vez con toda su descendencia para vivir con Él por la eternidad. Pero dice, pero el que quiera tiene que lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Vale la pena mantenernos limpios. Amén. Nada más los que tengan necesidad de buscar la ayuda de Dios para estar listos y poder entrar. Allí van a entrar no más los que tengan sus nombres en el libro de la vida. Y ese nombre puede ser borrado. Y para que no lo sea, necesitamos vivir en Él. Ayúdanos, Señor. ¿Alguno de ustedes va a volver atrás este año? No. Decimos que no. Pero hay muchos que así dijeron el año pasado y ya no andan con Él. ¿Cuál es la más grande desgracia que podría sucedernos a nosotros? ¿Que se queme la casa? ¿Que le choquen su carro? ¿Que se mueran sus hijos? Ni esos sí son salvos. La desgracia más grande es que habiéndolo conocido, nos perdamos eternamente. Nada más los que quieran ser fieles, nada más, pasen aquí.